el maltrato. También veo mucha confusión. Yo a mi hijo no le pego. Yo a mi hijo a lo mucho le he dado un pellizco y ya, ¿no? Por decir. Eso estoy diciendo ejemplos que por ahí he escuchado. Te protejo, te protejo, te protejo, te protejo. Entonces yo hago todo por ti, no te permito que despliegues esas habilidades y tú mismo te des cuenta de lo que eres capaz. ¿Por qué como sociedad le llamamos los terribles dos? Porque son los terribles dos y los peores tres. Le pregunto a mi hijo, ¿te quieres bañar hoy? Ahí yo como papá tengo que replantear qué mensaje le estoy dando, cómo me estoy comunicando. Aquí volvemos en el cómo. En realidad yo quiero dejarle la decisión de si se quiere bañar hoy. La verdad es que no. Mundo neurodiverso. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a esta tercera temporada del podcast Mundo Neurodiverso en la sección Paso a Paso. En esta sección hablamos de todos los temas que giran en torno a las condiciones del neurodesarrollo, como es el espectro autista, los trastornos del lenguaje, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje, entre otros. Yo soy Laura Ríos, soy directora operativa aquí en Atsan y el tema de hoy es empoderar a las infancias. Me gusta mucho este tema y es interesante porque vamos a explicar esta palabrita que está en el título de empoderar, que en opinión personal considero que se puede entender de maneras muy diferentes, muchas veces está mal entendida y hoy vamos a aprender realmente qué significa esto de empoderar, pero aplicado a las infancias. Este tema gira en torno es parte, ya me explicarás más, Jessie, es parte de un enfoque dentro de la crianza, dentro de la educación, que entiendo que impulsa o promueve la participación activa de las niñas y los niños, ¿sí? Bueno, vamos a ir desglosando. Entonces, para ese tema tan interesante, está aquí Jessica Saavedra. Ella es mamá fundadora de Nene y Mino, Centro de Estimulación e Intervención Oportuna, es creadora de la metodología APAR, pedagoga, instructora certificada en estimulación e intervención oportuna, especialista en pedagogías activas y neurodesarrollo infantil, es educadora certificada en disciplina positiva, asesora en crianza y desarrollo integral y promotora del juego y de los buenos tratos. Está muy enfocado a las infancias, está muy completo todo lo que conoces. Jessie, bienvenida. Gracias por darnos tu tiempo para platicar estos temas que nos encantan. Muchas gracias por estar aquí. No, un placer. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder conversar y compartir ese tema tan importante que acabas de mencionar, porque sí, empoderar a las infancias es un tema muy controversial, porque se puede comprender de muchas formas. Así que agradezco que estemos generando este espacio y que me permitan compartir este mensaje tan importante. Pues gracias a ti y empecemos por entender qué significa esto de empoderar a nuestras infancias. Primero, ¿qué es? ¿Qué tenemos que entender qué significa cuando Jessie llegas y nos dices, vamos haciendo esto, vamos a empoderar a nuestras infancias, por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Fíjate que me encantaría abordar el tema hablando de o haciendo esta distinción de lo que no sería empoderar y lo que sí vamos a aterrizar como empoderar, ¿no? Porque es una palabra que está muy en boga, pero ¿cómo la podemos entender desde las infancias, desde la crianza, desde la educación? Entonces, ¿qué no sería empoderar a las infancias, no? Criar a nuestros niños pensando que tienen un poder por encima del otro, Ok. ¿ok? Eso no sería un empoderamiento de las infancias. Que también no sería empoderar a las infancias, sería el ser permisivos, que también es un tema muy importante y que se tiene que abordar bastante. Entonces, empoderarlos es no decirle a mi hijo, tú puedes decidir sobre todo, sobre cómo hacer las cosas, eh, y sobre todo enfocándonos cuando se trata de su cuidado y su bienestar. Hay decisiones que nuestros niños no pueden tomar porque esa responsabilidad es nuestra como cuidadores. Entonces, esto no sería como empoderarlos. Entonces, ¿qué sí sería empoderarlos? Es que a través de nuestra crianza, nuestra educación, nuestro acompañamiento, nosotros les forjemos a construir esta creencia de que son seres valiosos, que son seres únicos, que son seres
con fortalezas, capaces, que son sujetos de derechos, y de hecho desde ahí parte todo esto. También que son agentes importantes en su núcleo, en su familia, en su colonia, en su comunidad, en la sociedad, Ujú. y que su existencia y su paso por este mundo es muy importante y tiene un impacto muy grande. Entonces, para lograr eso, pues entonces empezamos a decir, bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer, no? ¿O por qué es importante inculcar esta idea? Pensemos, y abro esta pregunta, en las personas que nos vayan a escuchar, les invito a que escuchemos lo siguiente desde esta reflexión de qué me gustaría, si nosotros pensamos en los regalos para nuestros hijos, ¿qué regalos nos gustaría darles? Darles. ¿O qué superpoderes nos gustaría que ellos desarrollaran? ¿Cómo me gustaría que creciera? ¿Qué habilidades me encantaría que pudiera desarrollar y qué herramientas me gustaría brindarle para que él se descubra y se sepa valioso, ¿no? Una persona única, una persona muy capaz y que tenga toda esta herramienta para lo que le toque ir viviendo. Porque evidentemente no va a vivir lo mismo que nosotros. Va a ser una época diferente, van a ser contextos diferentes, circunstancias totalmente distintas. Entonces, ¿a mí qué me gustaría? Entonces, desde esta reflexión, escuchar este tema del empoderamiento de las infancias. Pensemos en que esto implica que nosotros partamos de dos bases importantes que cualquier ser humano requiere, que es el sentirse que pertenece, ¿no? El sentido de pertenencia y el sentirse valioso. Qué significa el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia se refiere a que yo me sé que pertenezco a un núcleo, por ejemplo, un núcleo familiar. Soy parte de un algo. Y al saber yo que soy un parte de algo, evidentemente va muy de la mano el sentir que yo soy valioso. Ujú. Parte es algo muy intrínseco y que se va retroalimentando. Sería como, yo soy parte de la familia, Pérez. Yo Es- soy un Pérez. Eso sería como una parte de su sentido de pertenencia. O yo soy, del equipo tal, o yo soy de la escuela tal. ¿Qué? O sea, ¿cómo lo podríamos arreglar? ¿Cómo? Porque me imagino que no es una sola cosa lo que conforma el sentido de pertenencia. Como un niño, ¿cuáles son esas variables que lo hacen decir yo aquí de aquí soy, o esto soy? Acabas de poner ejemplos muy sencillos de comprenderlos, pero aquí, por ejemplo, esto que explicamos no solamente es como yo le voy a decir a mi hijo o a mi hija, ¿no? Somos la familia Pérez, ¿no? Somos del equipo tal y, ¿no? Y nosotros somos, ¿no? Yo necesito que ese pequeño interiorice, Ujú. ¿no? Que es un parte de algo, haciéndolo sentir que su estar allí nadie lo va a reemplazar, que es Okey. único, que su estar tiene un impacto. Si yo no sé el impacto que tengo en ese núcleo, ¿cómo voy a desarrollar también el sentido de pertenencia? Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos por comer y yo le digo a mi niño, pásame los platos, ¿no? Los vamos haciendo partícipes, parte de un algo, parte de una dinámica y que su acción y su presencia ahí se ve, Es ¿no? Te importante. veo, es importante. Incluso en algunas dinámicas, por ejemplo, que conoces mi trabajo y hemos estado compartiendo muchos momentos, una frase que me gusta decir a los niños cuando estamos guardando, cuando les digo, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas? Le digo, gracias. Tu ayuda es muy valiosa. Cuando nosotros lanzamos estos mensajitos muy sutiles, yo le estoy diciendo que esa acción que hizo tuvo un impacto y que yo veo ese trabajo y lo veo a él o a ella. Entonces, con estas acciones tan sencillas como un ayúdame a esto, ven, necesito que hagamos esto y te tomo en cuenta y te pregunto, oye, ¿qué te gustaría hacer el fin de semana? Fíjate que estaba viendo este plan, ¿qué te gustaría hacer a ti? Ujú. ¿Qué pasa cuando nos toman en cuenta? O yo me siento visto, yo me siento vista y ese me genera un sentimiento, ¿no? Y una emoción. Entonces, a través de te veo, te tomo en cuenta, te considero, te pregunto,
es que vamos interiorizando, te doy tu lugar, ¿sí? Entonces, en esa construcción de lo cotidiano a través de nuestra crianza y educación, vamos forjando el me siento valioso, ¿no? Y sé que mi existencia para ese núcleo familiar es importante. Entonces me siento parte de algo. Ya, ese es el verdadero sentido de pertenencia, ¿no? No es el superficial como este otro que yo mencionaba, ¿no? Claro, Eso llama ser lo superficial. claro, porque yo puedo ser, no sé, pensemos en un trabajo, ¿no? Yo trabajo para la empresa tal y me voy a poner la camiseta de que soy de tal. Pero ¿qué pasa si no me ven? ¿Qué pasa si no me toman en cuenta? ¿Qué pasa si no ven mis necesidades? Si no responden a ellas, ¿no? Si soy invisible, ¿no? O si solamente me dan direcciones, indicaciones, tus deberes son estos, tus deberes, y te indico, pero nunca te pregunto, nunca te volteo a ver. Entonces, ¿me siento parte de ese equipo? Ujú. No, ¿no? Mm. Ese contexto de cómo nos tratemos, de cómo nos vinculemos, va a hacer que yo lo pueda interiorizar. Pasa lo mismo con el empoderamiento. No basta que le digamos a nuestros niños, eres el mejor, eres un campeón, ¿no? A veces como papás es tanta la efervescencia que sentimos que los queremos hacer sentir especiales, pero aquí es el cómo. Y ahora, pues yo lo veo mucho en redes. Yo como mamá lo veo mucho en redes y yo creo que todos estamos familiarizados con esto. Eh, Esta parte, me ha tocado ver, por ejemplo, que dile a tu hijo, no sé, voy a inventar algo que recuerde. Dile a tu hijo que es inteligente y que él puede y que es valioso y que como todo un discurso muy bonito, o sea, que me parece que está muy padre, pero es como de dientes para afuera, ¿no? Hasta tenemos cancioncitas, no eres inteligente, no sé qué, bla, bla, y que bien, esto está muy padre, o sea, no digo, no estoy criticando eso, me refiero a que hay que entender el fondo para no quedarnos en el discurso superficial en donde creo que algunos papás lo podemos llegar a hacer por reflejando nuestras propias inseguridades, ¿no? O sea, no, pero es que tú eres muy valioso, pero es que no sé qué, como este miedo de, ay, no vaya a ser que me lo hagan a un lado, no vaya a ser que lo rechacen, no vaya a ser, o chicos que han vivido a ciertos rechazos, Claro. como compensando y, por ejemplo, aterrizándolo con chicos con alguna neurodivergencia, pues como es la minoría, también esta inseguridad que podemos llegar a sentir como papás de, y si me lo hacen a un lado, y si no lo consideran, o a lo mejor ya lo vivieron, ¿no? Entonces es como se queda en lo superficial. Ya nos diste muy buena idea, o sea, lo del sentido de pertenencia, pero entonces, ¿qué más es? ¿Por qué no es suficiente nada más decírselo? ¿Qué más puedo hacer? Porque a lo mejor yo no sé qué hacer, o sea, se lo digo, pero ya no sé qué más hacer para que en verdad, lo vaya, sembrando esto. Así es. El empoderamiento, ya mencionaba que es un proceso intrínseco. Entonces, claro que bueno que yo puedo verbalizar, puedo dar palabras tan específicas, pero ¿qué necesitamos? Una, eh, nutrir el autoestima de nuestras niñas y niños, ¿sí? Necesitamos ayudarles a que vayan desarrollando un autoconocimiento, es decir, esta construcción del autoconcepto. Pero para que eso se logre, pensemos en un papá o una mamá que sobreprotege. Mm, Difícilmente ese pequeño o esa pequeña va a poder descubrir de lo que es capaz, ¿sí? Si no le permitimos tomar riesgos y tomar decisiones, ¿cómo va a desarrollar esas habilidades? Si a lo mejor yo le digo, te ves hermosa con tu vestido de princesa, ¿no? Y eres la más hermosa, pero en sus cuidados, en su día a día, yo le trato de tal forma que yo no le hago sentir que es una persona valiosa. Entonces necesitamos trabajar la autoestima de nuestras niñas y niños, su autoconocimiento. Necesitamos ayudarles a que desplieguen habilidades para la vida. Necesitamos brindarles herramientas y cómo utilizar las herramientas. Necesitamos permitirles que aprendan a utilizar su voz, que ellos también pueden tomar decisiones. Necesitamos implicarlos en, por ejemplo, tareas de la vida cotidiana. Necesitamos, de acuerdo a sus etapas de desarrollo, decirles cómo está el mundo y okey. decirles que nosotros podemos tener un impacto muy fuerte en el mundo, en nuestra comunidad, ¿no? Que no crezcan siendo indiferentes a las problemáticas actuales. Hoy tenemos un tema muy preocupante que es la indiferencia. Vamos a poner un ejemplo.
está pasando un evento en la calle, estamos viendo que están agrediendo algo o que están haciendo algo que no es correcto, ¿y qué hacemos? Sacamos el teléfono y grabamos. Obviamente hay veces que estas grabaciones sirven, ¿no? Sirven para una denuncia, sirven para evidenciar, pero nos quedamos como espectadores, ¿no? Claro que siempre van a decir, bueno, oye, si es que nos da miedo que nos vaya a suceder algo, pero si siempre nos quedamos en el miedo, no vamos a generar un cambio. Entonces, también enseñarle a nuestras niñas y niños que ellos tienen una voz muy poderosa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y que también me di cuenta que como papás necesitamos ser muy persistentes y firmes, sobre todo ser congruentes con lo que hacemos. ¿Ok? En una ocasión, yo soy mamá de un pequeño de 8 años, ¿no? Entonces íbamos en el parque, ¿no? Aquí tenemos muchos parques hermosos, tenemos bosques alrededor de la ciudad. Entonces yo a mi hijo le enseñé que no tenemos que alimentar a la fauna silvestre, Ujú. no debemos hacerlo. Y yo le expliqué por qué. Entonces, en una ocasión fuimos a un parque, estábamos en un parque que se llama aquí Colomos, el Bosque Colomos. Entonces yo me acerqué con la familia y muy respetuosa le dije, disculpa, no es correcto, no podemos alimentar a la fauna, perdón, ¿no? Hay letreros, sí, sí, sí. Entonces la familia se quedó así como, ay, no, ok, no, ay, perdón, ¿no? Y guardaron, ¿no? La comida que traían. Entonces de repente mi hijo me dijo, ¿por qué hiciste eso? Le dije, porque es que es responsabilidad de nosotros cuidarlo, ¿no? Es nuestra responsabilidad también decir, marcar cuando algo no está siendo correcto. Pudieron haberme dicho, ¿y tú qué te metes? Pero yo me sentí con la responsabilidad. Dije, y tú también puedes hacer lo mismo. En una siguiente ocasión vamos con una familia, amigos, y su amigo tiene también 8 o 9 años más o menos. Entonces le dijo a su amigo, ¿no? Ah, esas familias le están dando de comer a las ardillas. Fueron y les dijeron, no puede alimentar a las ardillas. Ellos se sintieron, su cara de satisfacción no tuvo precio, no tuvo precio. Después, en otras ocasiones, y ese día, mamá, ya llevamos a 3 familias que les hemos dicho que no deben alimentar a las ardillas. Y ellos se sentían poderosos, empoderados. Decir, "Ah, mi palabra, mi acción tuvo un impacto, ¿sí?". Y a lo mejor esa familia se pudo haber llevado con el, ok, no podemos, y a lo mejor investigo por qué no deberíamos alimentar a los animales, o qué niño tan incómodo, ¿no? Y nos molestan los niños incómodos, ¿no? Posteriormente fuimos a otro parque y me dice, mamá, esas personas están dándole de comer a los patos. Y también hay letreros, no alimentar a la fauna, ¿no? Ay, ¿Les vas a decir algo? Y yo, ese día, mi energía estaba de, ya necesito que este día termine. Obviamente, yo tenía que ser congruente en lo que le había dicho a mi hijo. Entonces, me acerqué y le dije, disculpa, es que ahí hay un letrero que nos dice que no podemos alimentar a los patos, ¿no? Y en ese momento vi la mirada, él estaba viéndome a ver qué hacía, si mamá ignoraba o era congruente. era congruente. Y claro, hay veces que tenemos que ser constantes y Sacar congruentes. fuerza de todo Es eso para ser congruente frente a él. porque nuestros niños observan. Muchas veces creemos que nuestros niños se llevan los aprendizajes más grandes cuando solamente les decimos algo, cuando leen un libro, que los libros, yo siempre digo, son muy importantes en la vida de nuestras niñas y niños. Pero lo que más impacto va a tener en ellos es cuando nosotros les acompañamos a ellos y cuando nosotros actuamos y nos observan. Sí, eso que dicen los libros hay que vivirlo, no solamente leerlo. Es correcto. O sea, ¿cómo se ve eso, no? En la vida real. Entonces, esa vez me tocó ser congruente a pesar de que yo estaba con la pila hasta el suelo, Ujú. ¿no? Y él se sintió de, claro, ¿no? O sea, estamos haciendo una misión importante de que no los alimenten porque los perjudica. Sí, 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 porque eso está comprobado que no lo deben de hacer y él ya entendió. No era simplemente, como por molestar o por pelear o por imponer. Claro. No, había una razón de fondo que él comprendió muy bien, ¿no? O sea, es que de verdad esto les afecta, él le queda muy claro, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es por, repito, no es por imponer, no es por pelear, no por ir en contra, Sí. no es por destacar, Exacto. es porque necesitamos, cuando nos sentimos incómodos por alguna situación que sabemos que no está bien, pues hay que hablar, no hacernos, como dijiste tú, indiferentes, que eso es
la verdad es muy cultural, no es mi bronca, no es mi rollo, No me meto. no me meto. Exacto. Y tú mencionaste hace rato, también hay que, obviamente, cuidar esta parte de la seguridad. No es lo mismo que yo llegue y le diga, oye, una familia, no alimentes a alguien totalmente desconocido, que se ve peligroso, que es otra cosa, a lo mejor otro tema muy diferente que el niño puede identificar. Digo, ahí eso no me toca porque mi mamá me ha explicado que ahí sí, más bien yo voy con un adulto y pido ese apoyo en lugar de yo intervenir directamente. No me quedo indiferente, pero mi estrategia es distinta, ¿no? Sí, y eso va a depender mucho de las habilidades de nuestras niñas y niños y de su edad. De su edad. Porque aunque pareciera, por ejemplo, me van a decir, Jessie, al escuchar esta anécdota que le estoy contando, ¿tú permitiste que Emiliano le dijera a otro adulto que no podía alimentar a los patos? Sí, claro que lo permití, pero yo estaba cerca ahí, Ujú. estaba monitoreando. Y además aquí estamos hablando de romper con este estigma de que nosotros no podemos decirle algo al otro adulto. Y también aquí, ojo, lo vamos a manejar de una manera muy puntual, ¿sí? Porque entonces aquí vamos a decir, entonces se puede poner el tú por tú. Bueno, desde esta paradigma muy puntual y visión de los buenos tratos, es que, y permeado hacia una crianza, que en este caso podemos puntualizar de una crianza respetuosa, aquí tanto el adulto es valioso como el niño es valioso. Y no es una falta de respeto que mi hijo haya llegado con esa persona y le haya dicho, oye, perdón, es que no puedes alimentar a los patos. Además fue una manera muy respetuosa, pero monitoreando y él decirle, claro que podemos decir algo, podemos hacer algo. Hace un momento también hablaba de brindar herramientas. Y no solamente es que desarrollen habilidades y aprendan de herramientas, sino cómo utilizarlas. Aquí vamos a utilizar este mismo ejemplo. Él sabe hablar, puede comunicarse. Pero más allá de decirle a mi hijo, pues mi hijo sabe hablar muy bien, ya desarrolló su lenguaje, puede comunicarse. Pero ¿y si yo le enseño que su voz y cuando él se comunica tiene un impacto importante en el otro? O cuando les estamos enseñando a nuestros niños cuando son pequeños, y podemos poner muchísimos ejemplos, cuando están aprendiendo a socializar y a resolucionar conflictos entre pares, ¿no? Muchos niños ya hablan. Pero tenemos que enseñarle que cuando yo quiero el juguete del otro, no puedo llegar a arrebatarlo, ¿no? Yo le tengo que enseñar cómo utilizar esas palabras que ya está aprendiendo y cómo utilizar incluso su lenguaje corporal para establecer un límite. Yo le estoy enseñando cómo utilizar esas herramientas y esas habilidades. Sí, perfecto. O sea, lo que te estoy entendiendo es no solamente esto del empoderamiento es el qué, o sea, que tú puedes hacer esto, sino el cómo, ¿no? Tú decías, agarramos el mismo ejemplo de los patos y de las ardillas. No es lo mismo, oye, disculpa, fíjate que hay un letrero, a un, oiga, no son cochinos ustedes, ya no estén haciendo esto, o sea, no, es todo un conjunto, no solamente es el qué, sino el cómo. Exacto, Ujú. exacto. Ahí es donde tenemos que poner mucha atención en el cómo. Siempre es el cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Incluso uno de los temas del empoderamiento de los ejes es que nosotros también respetemos y acompañemos el desarrollo de su autonomía y de su independencia. Y ahí entra mucho el cómo lo vamos a hacer. Yo siempre te voy indicando y cuidando en lo que no podemos, pero también te voy diciendo lo que sí y cómo lo podemos lograr. Ese también es otro eje muy importante en el empoderamiento. Necesitamos respetar y acompañar esa autonomía. Y aquí va a entrar un tema muy entretejido que es el tema de los límites, ¿no? Porque entonces se confunde darles empoderamiento a nuestras niñas y niños es cero límites. Es Eso me gustaría a mí sí hablar de eso. completa, sí. Y la verdad es de que no. Hablar de un empoderamiento es enseñarles a utilizar y ser responsables de. Y entender, como lo dije en un principio, no es darle el poder porque tú estás por encima de. Es cómo podemos utilizar este conjunto de habilidades, herramientas y lo que yo sé que soy como persona. Pero aquí el tema de los límites es importantísimo porque, una, no podemos dejar de ver que el ser humano, desde sus primeros años de vida, a la par de su desarrollo, a la par va ese desarrollo de autonomía y de independencia, y es necesario acompañarle. Pero ese acompañar es, voy a ir, por ejemplo, mediando, el decir, ok, veo que mi niño, porque también está desarrollando mucha autonomía, mucha independencia, puede ponerse solo los zapatos. Veo que él quiere ponérselos. Vamos a decirle que no se los ponga. No, al contrario.
Vamos a alentarlo a que él desarrolle esas habilidades y que diga, tú solito te pusiste los zapatos. ¿Eso cómo te hizo sentir? Feliz, me hizo sentir bien. Ah, excelente. A través de esa acción que él pudo hacer concretamente, va a ir interiorizando esto de que tú eres inteligente, tú eres capaz, ¿no? Lo que decías, no soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. Entonces tenemos que generar esas oportunidades cotidianas para que él lo viva y lo pueda sentir, pero desde dentro. Por eso digo que es un proceso muy intrínseco. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto a mi hijo, ¿te quieres bañar hoy? Ahí yo como papá tengo que replantear qué mensaje le estoy dando, cómo me estoy comunicando. Aquí volvemos en el cómo. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Qué le estoy diciendo? En realidad, yo quiero dejarle la decisión de si se quiere bañar hoy. La verdad es que no, porque esa es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Claro, Entonces, este ejemplo nos permite encadenarnos a muchos en donde los límites se ven confusos. sí. Y entonces se dice, no, es que la crianza respetuosa hace que los niños hagan lo que quieran. Sí, no. Lo que eso nos deja ver es que como mamás y como papás tenemos que prepararnos mucho, ¿no? Y también aprender. Así que tenemos que distinguir en qué aspectos yo acompaño esa autonomía, cómo la voy a acompañar Mm, para que eso sea una catapulta para su desarrollo. ok. Y, por ejemplo, en esto, Jessie, ¿tú por qué crees que está sucediendo esto de, bueno, escuchamos esta parte de estamos haciendo generaciones de cristal, ¿no? También es algo como muy escuchado de José. Estamos haciendo generaciones de cristal y ahora por todo lloran, no aguantan nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, pues si estamos malentendiendo la crianza, pues puede ser que sí, ¿no? Que estamos haciendo generaciones de cristal. Pero quiero entender por qué. Yo te voy a dar un ejemplo y ya me dirás tú lo que tú opinas, lo que te observas en tu trabajo. Yo veo a algunos papás y mamás que no se quieren enfrentar a cuando su hijo se desregula. O sea, cuando tienen poca tolerancia a la frustración, a veces relacionado a la edad, a veces no, pero es como, pues te tienes como mamá y como papá, te la tienes que chutar porque está aprendiendo ese niño, ¿no? Ya lloró porque quiere la paleta y no quiere comerse las verduras, o porque quiere ir a tal lugar o porque no quiere ir a la escuela, o porque no se quiere bañar. Pero, como tú dices, hay cosas que no son negociables porque tiene que ver con su salud, bla, bla, bla. Pero sí, hay papás que de repente yo he visto que es un, no, porque no quiero que llore o no quiero que sufra, o el hecho de que haya un llanto es como lo estoy haciendo mal como papá porque mi hijo siempre tiene que estar feliz. Y estoy dando un ejemplo muy radical, ¿eh? O sea, estoy como exagerando, pero lo veo con algunos papás, no con todos, o sea, todos nos pasan diferentes cosas. No somos perfectos, pero para nada. Entonces, yo creo que a veces es que los adultos de ahora tal vez no nos enseñaron a enfrentarnos a cómo contener a este chiquito en su desarrollo, y es aprenderlo, y va a ser más fácil para nosotros como adultos decir: "Aquí está el límite, aquí no está el límite". Un poco veo yo esa parte, Sí. pero no sé también tú qué ves. Ay, qué buen tema. Podemos hablar ahora sobre esto. Pasa mucho. Normalmente se dice que como mamás y papás no tenemos una previa experiencia, ¿no? Que vamos aprendiendo sobre la marcha, pero en realidad es que sí tenemos una previa experiencia. ¿Cuál? Cuando fuimos hijos. Cuando fuimos hijos. Entonces, muchas veces la manera en la que nos criaron, ¿sí? Va a permear completamente. Si, por ejemplo, cuando mi hijo llora, ¿por qué no me gusta que llore? Porque a mi llanto no lo acompañaron, porque esa crianza no me permitió desarrollar habilidades emocionales, cómo gestionarlas. Incluso sabemos nombrar las emociones, sabemos en qué parte de nuestro cuerpo la puedo sentir, puedo yo como adulto discernir qué me generó esa emoción. Hacemos esos ejercicios constantemente, Ujú. muchas veces no. Entonces, cuando vemos este llanto, cuando vemos este desborde, em, dejemos como un lado la parte de la desregulación, hablemos como más de estos desbordes, mejor conocidos como berrinches, Berrinches. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una, que no tengo herramientas. Quizá la única herramienta que tengo y aprendida como hijo, ¿no? Por mi mamá, mi papá u otro cuidador que estuvo presente, ¿cuál era? El chanclazo. El chanclazo, el cállate, te doy Encerrarte. motivos para no, vete, ¿no? Voy a estar contigo, pero hasta que te calmes.
no tenemos otras herramientas. Esa fue la herramienta que interiorizamos, que vivimos y es la que tenemos. Y aunque muchas veces hay muchas mamás y papás que dicen, yo no quiero que mi hijo viva eso porque yo lo sufrí y ahora estoy muy consciente de eso, qué bueno que hay ese paso, que es muy importante ese eslabón. Pero ahora es cómo me enfrento yo y qué necesito desaprender y aprender para acompañar a ese pequeño desde otro lugar. Entonces, ese va a ser un eslabón bien importante. Muchos papás se van al extremo de, es que mi hijo sufría mucho y a mí no me daban esto. Entonces, desde la carencia, también a veces caemos en el otro lado. Y lo más común que sucede es en la permisividad. Como fueron muy estrictos conmigo, como no me dieron nada, como nunca me compraban el juguete, como nunca, entonces doy. Entonces confundo un poco esta parte de cómo sí podemos dar ese buen trato, cómo podemos criar con respeto, con paciencia, con empatía, con amor, que esos son esos pilares de la crianza respetuosa, pero sin caer en esa permisividad. Entonces es un ejercicio muy complejo porque parte también de mi esquema de creencias. Cómo interpreto también a partir de mi propia experiencia como ser humano, como hija, cómo voy a hacer esa reflexión cuando a lo mejor yo fui criada desde el autoritarismo y a lo mejor tuve la oportunidad de discernirlo, de vivirlo, de hacer ese ejercicio consciente, a lo mejor de ir a terapia incluso, pero entonces me topo con esta crianza y digo, claro, eso es lo que yo quiero para mi hijo, pero quizá no tengo esas herramientas o esas gafas para discernir qué es permisivo y qué es autoritario, o cómo establezco límites conjugando la firmeza y la gentileza al mismo tiempo, que son esas dos palabras siempre claves al momento de establecer límites. Entonces, si nos damos cuenta, implican muchas cosas. Mi experiencia previa como hijo y ya tengo esa mochilita con ciertos elementos de la crianza de mis padres, cómo lo hicieron, ¿no? Mi propio proceso personal, cómo repercutió ahora siendo yo un adulto, quizá no tan consciente o sí consciente de cómo eso impactó mi vida. ¿Cómo quiero que sea mi crianza? Es más, nos preguntamos cómo queremos criar y educar a nuestros hijos. Muchas veces queremos, yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo desarrolle su potencial, yo quiero. Ajá, está bien que hagamos ese ejercicio, pero sabemos el cómo y en el cómo, volvemos a recaer, está la clave, porque necesito incluso yo reflexionar qué habilidades necesito desarrollar, cuáles sí tengo muy desarrolladas, pero cuáles necesito trabajar. Y vamos a ir como, ¿no? Anclando. Para eso necesitamos empoderarnos también como papás necesitamos prepararnos. Pero ¿qué sucede? Que nos enfrentamos también a un cambio de generación en la que volteamos a ver a nuestros propios padres o abuelos incluso todavía. Entonces, cuando nuestro pequeño se desborda en el súper, ¿sí? En la calle sobre todo, y entonces sentimos esa presión social porque nos voltearon a ver, porque si nuestro hijo tiene un desborde o falla, y vamos también aquí a entrecomillar esa palabra falla, Ajá, automáticamente hacia dónde van las miradas, hacia los papás. hacia nosotros. Y si a lo mejor yo fui una niña que siempre me decían las cosas que hacía mal, pero nunca me hicieron sentir que era valioso, que era capaz, etcétera, 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 esas miradas me van a doler mucho, ¿sí? O sea, van a detonar, ¿no? Muchos botones internos. Entonces yo no quiero que mi hijo se la pase así en la calle porque además es agotador. Y si además es un pequeño, ¿no? Que tiene desbordes muy intensos y más de 15 desbordes en el día, ¿qué pasa con una persona? Se agota. No, es agotador dar contención. Regular a un pequeño es agotador. Sí. Entonces, hay veces que decimos, quiere el teléfono, dale el teléfono. Ajá. Quiere la paleta, ya dásela. Quiere otro lado, dáselo. Ya a lo mejor tuve 15 batallas durante el día y ahorita ya no puedo más. Hay muchos elementos, pero cuando vemos que es una persona que no le gusta el llanto es porque muchas veces no sabe cómo acompañar. De hecho, hay un ejercicio muy interesante en el que vemos cómo acompañas tú la emoción de tu hijo cuando está, por ejemplo, feliz o muy alegre. La mayoría de las personas no tenemos dificultad para acompañar esa emoción. ¿Qué pasa con la tristeza? Más o menos la tenemos, ¿no? Integrada, pero ¿qué sucede cuando alguien llora? No llores, Lau, todo va a estar bien. Pues muy amorosamente, mis palabras sonaron muy lindas quizá, pero te estoy validando
tu emoción. No, estás reprimiendo. ¿Qué estás reprimiendo? No te estoy diciendo que, no es para tanto, mira, todo va a resolverse, mira, y te muestro otras opciones, ¿no? O a mi hijo le digo, ay, tu carro se rompió, no te preocupes, te voy a comprar otro. Déjalo feliz, ya va su duelo, déjalo porque quizás ese carrito era especial para él. Está bien, entiendo que tu carrito se rompió, por eso estás triste. Sí, eso pasa. Cuando se nos rompe, se nos pierde algo que nos gustaba mucho. Ujú. Tenemos ahí esas dificultades. Ahora pensemos en el miedo. No, no seas miedoso, no es para tanto. ¿No? ¿A qué le tienes miedo? Mira, no está. ¿No? Entonces tampoco sabemos validar y acompañar. ¿Y qué pasa con el enojo? La frustración. Sí, no me gusta que Menos preparados, ¿sí? Ujú. Estamos como haciendo como una escala. Entonces, el llanto no lo sabemos acompañar, no lo sabemos acompañar. Entonces, eso tenemos que analizar qué hay detrás, que por qué no me permite acompañar ese llanto. Entonces caemos en esa parte de, si yo le había dicho que no le iba a dar un helado más, termino dándole el helado. ¿Se cumplió ese límite? No. No. Y si nosotros constantemente caemos en ese juego de un día sí, un día no, esta vez sí, esta vez no, nuestros niños no pueden interiorizar correctamente ese límite. Y se juega mucho, caemos y sondeamos en el autoritarismo y también en la permisividad. Claro. Entonces, cuando escuchamos estas frases de son niños de cristal o no les podemos decir nada o demás, tenemos que cuestionar cómo nosotros interiorizamos incluso esa figura de autoridad. Ujú. Ayer precisamente compartí en redes sociales que desde la crianza respetuosa, una figura de autoridad tiene que ver más con el soy un buen líder, yo te protejo, yo te proveo, yo te facilito herramientas, te facilito que desarrolles habilidades y te impulso, pero yo te protejo, ¿no? Yo llevo esa batuta porque yo soy el adulto, soy el responsable de tu integridad, de tu vida, de tu salud física, emocional, mental. Ahí hay que representar la figura de autoridad. Entonces, ¿cuántos no crecimos creyendo que la palabra de un adulto no se cuestiona, que el acto de un adulto no se cuestiona? Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay un abuso de autoridad? ¿Qué pasa si tenemos un maestro, una maestra que abusa de su posición, pero le enseñamos a nuestros hijos que no podemos cuestionar a ningún adulto? ¿Qué pasa cuando llegamos y tenemos un jefe o una jefa que también es abusiva, ¿no? De hecho, hay estudios acerca de eso. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros educamos con esta postura? Es sumamente peligrosa, ¿no? Sí, porque pueden permitir abusos Exacto. Y ser parte de esos abusos. y ser parte. Exacto. Entonces, si hay una gran contradicción, hay una gran oleada sobre la crítica, ¿no? Sobre esta forma de criar, pero también es porque todavía estamos en ese estira y afloja y en esa ambivalencia. Incluso también ahora los papás pueden decirle no a sus papás, es porque también antes no nos permitían cuestionar a nuestras madres y padres, o sea, era mal visto, o sigue siendo mal visto, ¿no? Pero es estudiado y visto que internamente se genera mucha esa ambivalencia, porque yo reconozco que hay cosas que no me gustan o que considero inadecuadas o inaceptables por parte de mis cuidadores, pero también me inculcan la culpa de que no debo decir nada. Y también eso genera un malestar emocional muy fuerte. Entonces estamos en esa oleada como rompiendo, ¿no? Haciendo muchas gritas y tendremos que seguir acompañando, preparando, apoyando la parentalidad, ¿no? Mirar hacia la parentalidad para que esto poco a poco se vaya transformando y llegue. Ahorita estamos en un punto álgido de choque total. Sí, ¿no? Sí. Y por eso está toda esta información o estas malinterpretaciones de lo que también sí es una crianza respetuosa, que es una crianza que aboga por los límites. Ujú. Sí, o sea, eso es real. Pero ¿cómo lo estamos aplicando? Pues estamos también aprendiendo, porque estamos rompiendo estilos de crianza muy o permisivos o negligentes o autoritarios y estamos aprendiendo, estamos en ese camino también como papás y mamás. De mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Y ahorita mencionaste el estilo autoritario de perder autoridad y ahí quiero preguntarte, porque también lo he escuchado frecuentemente con algunos papás, esta parte es que no quiero perder autoridad. O sea, es como, es que no, es que si no yo estaría perdiendo autoridad. Entonces yo estoy entendiendo, yo veo que se está mal entendiendo el concepto de autoridad, ¿no? O sea, al momento de que el chico es que me está contestando, es que está diciendo esto, es que estaba diciendo
casi casi está diciendo lo que opina, ¿no? O sea, como si no hace y piensa como yo quiero, entonces me estoy perdiendo autoridad. Ujú. Este, Me gustaría aclarar ese tema, o sea, cuándo realmente se está perdiendo autoridad y cuándo pareciera, por las creencias que tenemos de cómo nosotros crecimos, nos criaron en esta falsa idea de estoy perdiendo autoridad, ¿no? Porque yo crecí, con este concepto de perder autoridad es simplemente que te digo: "No estoy de acuerdo. No, yo no quiero. Es que no quiero esto. Es que a mí no me gusta. Es que no lo voy a hacer, o me da miedo, no quiero", no sé, ¿no? Entonces, pero si yo lo digo es no, 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 a mí no me contestes así, no. Yo dije que lo hicieras así. Entonces, no sé si me explico, es decir, el cómo hay adultos que dicen: "No, es que si hacemos esto vamos a perder, si empoderamos a los chicos, vamos a perder autoridad". Como aclarar esa parte. Decir, Sí, sí, justo acabamos de mencionar de que desde la crianza respetuosa hay un replanteamiento de qué significa ser una persona de autoridad, ¿no? Ya dijimos que es más esta persona que alienta, que protege, que dirige. Entonces, en la dirección, yo como adulto soy el que voy a tomar las decisiones respecto a tu integridad, ujú, sobre tu bienestar, sobre la educación. Pero regresamos al tema del cómo lo vamos a hacer, es la clave. ¿Qué sucede? Que en este camino de seguir hablando sobre los buenos tratos, parte de este reconocimiento que el niño es una persona con derechos y que nosotros cuando decidimos ser mamás y papás tenemos, más allá de creer que tenemos el derecho por encima del niño, y siempre pongo esta frase de ejemplo, es mi hijo y yo hago lo que quiera con mi hijo. En, entonces, cuando empezamos a hablar de los derechos del niño, empezamos a hablar de los buenos tratos, esta frase queda sin sentido. Porque es, sí, tú lo tienes que alimentar, vestir, cuidar, ver por su desarrollo integral, por su salud mental. Tienes la obligación de ayudar a que desarrolle sus habilidades, sus competencias, descubra su potencial, etcétera, pero sin maltrato. ujú, Y entonces también estamos aprendiendo a ver todas estas sutilezas, ¿no? Y tonos de qué es el maltrato. Y muchas veces nosotros venimos justo arrastrando estas generaciones en donde el maltrato no era visto como algo malo, era una herramienta para poder educar y criar ujú. correctamente. Entonces, al cuestionar esto, hay personas que todavía tienen esa resistencia, pero tenemos que plantear que cuando un niño, y es que también cuando hablamos de empoderamiento de las infancias, decía muy al inicio que también como papás tenemos que empoderarnos. Y en ese empoderamiento tenemos que aprender. Y hoy sí o sí es una tarea muy importante que aprendamos sobre desarrollo. Ujú, Hoy hay muchas charlas, mucha información en redes sociales, cursos por todos lados, pero no solamente es leer, es generar estos espacios y yo me implico en entender cómo es el cerebro de mi niño. Porque antes se creía que casi casi por acción de presiona un botón, mi hijo aprendía límites, aprendía a respetar el no, cuando vemos que es parte de su desarrollo. Entonces, cuando yo comienzo a integrar, ¿no? Lo que es la crianza, nuevas herramientas, ¿no? Quizá yo voy en este caminito de ir deconstruyéndome, que es un proceso que a muchas personas les genera miedo y se entiende por qué, ¿no? Pero si ya estoy con este caminito, sí es importante que empecemos a aprender cómo funciona el cerebro, porque entonces, desde esta parte que es las neurociencias tan importantes, vamos a ir, ¿no? Como quitando estas hojitas de la cebolla, estas capitas de falsas creencias. De decir, no, ya vi que cuando me dice que no y estamos en esta etapa o cuando ya se acercan los terribles dos, sí, ya sé que no está cuestionando mi autoridad. Es porque él está en un camino de desplegar y que él empieza a saber que puede decir que no. Además, ya ha desarrollado muchas habilidades y ese camino que decíamos de la autonomía, pues está todo lo que da, ¿no? Empieza a manifestarse de una manera muy evidente. Ok, ya vi que no es porque a mí, Jessica, me está diciendo que no y me está retando. Porque además cuando hay este cuestionamiento o hay esta disrupción, lo tomamos como algo muy personal. sí. Y la verdad es de que no es algo personal. Lo que pasa es que tú eres ese cuidador, tú eres esa persona que tiene ahí, tú eres esa persona que le dijo, es momento de decirle adiós al parque y tenemos que regresar a la casa a bañarnos. Tú eres esa persona. Entonces, claramente a ti te va a decir, ese no quiero,
¿no? Y me voy a echar a correr porque voy a buscar la manera con los recursos que yo tengo de seguirme quedando en lo que estoy contento. Y tú me tienes que ayudar a decir, entiendo que estás feliz en el parque, pero es hora de regresarnos a casa, ¿no? Te voy a abrazar, ¿no? Porque veo que te cuesta trabajo. Hazlo tú solo. Cuando yo empiezo a comprender cómo es el desarrollo del niño, entonces empezamos a tener más herramientas de decir, ok, no me lo dijo a mí en realidad, no es que esté cuestionando esta autoridad, ¿no? O mi palabra misma. Así que sí necesitamos empoderarnos a través de esa deconstrucción personal, el ser valientes es decir, necesito ayuda, quizá a veces necesitamos ir a terapia, necesitamos una guía, ¿sí? Necesitamos que alguien nos ayude como a integrar cómo es el desarrollo de ese niño y yo tendré más herramientas para poder guiarle, porque esa va a ser mi tarea, de cuidarlo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver eso. Que también como papás tenemos que entender, eso que dijiste es muy importante, el desarrollo, o sea, que toca a los 2, a los 3, a los 4. Y creo que entendiendo eso, nos vamos a relajar o Sí. hasta se nos va a bajar la angustia de, ¿y ahora qué hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Soy mal papá, Soy mamá, ¿qué sería? claro. Porque ya entiendes, o sea, nos va a facilitar la vida y nos va a facilitar la crianza de nuestros hijos, el conocer qué pasa. Y me quedé pensando, esto que dijiste de los terribles dos, también, por ejemplo, desde ahí yo me cuestiono, ¿por qué como sociedad le llamamos los terribles dos? O sea, ¿por qué no le llamamos los interesantes dos? Bueno, a lo mejor eso, no sé, pues, otra palabra, porque son los terribles dos y los peores tres y los no sé qué cuatro. Y los 7 No, ya había escuchado, ya ni me acuerdo, pero y los 5 no sé cuál, y los 6 no, todos eran, negativos. Sí, todos eran negativos hasta los 60 yo creo, porque luego la adolescencia y luego la no sé qué. O sea, todo era terrible. Entonces, como papá, te asustas y dices: ¿Qué voy a hacer? que me voy a ¿A enfrentar. qué me voy a enfrentar? Entonces, desde ahí, o sea, ¿por qué no les cambiamos el nombre? No sé, los interesantes 2, los no sé qué 3, hasta para poder entender mejor este desarrollo, o sea, desde ahí. Y también algo que me gustaría que explicaras un poquito es esto de el maltrato, porque también veo mucha confusión, es decir, yo a mi hijo no le pego, yo a mi hijo a lo mucho le he dado un pellizco y ya, pero eso es leve, ¿no? Por decir. Eso estoy diciendo ejemplos que por ahí he escuchado. Sí, sí. No, no, no. Yo le digo que está gordo para que cambie, para que deje de comer tanto y entienda y estoy haciéndole un bien, porque si le digo que está gordo, así sí es cierto, no quiero estar gordo, ya voy a comer menos. Te estoy diciendo ejemplos reales. Entonces, ¿qué es maltrato? O sea, vámonos así ubicando un poquito porque también va muy de la mano con esto del empoderamiento en los cómos, en los cómos. Ujú. Totalmente. El maltrato es toda acción, puede ser física, puede ser verbal, sí, puede ser emocional, que genere un malestar, tal cual un mal en el otro. Ujú. Es decir, justificamos mucho con el ya no le pego, ¿no? Pero le hago estos comentarios. O le digo, si sigues así, te voy a dejar de querer. Cuando nosotros utilizamos otro tipo de herramientas para que nos obedezcan o todo lo que fracture, lastime su autoestima, su autoconcepto, ese sentido de pertenencia, el que no me siento valioso, el que no me siento visto, el que no me ayudan a desarrollar mis habilidades, el que no atiendan mis necesidades, incluso básicas, ¿sí? Eso es maltrato. Si todo esto, entonces, si lo desmenuzamos, es que hay muchas sutilezas allí, ¿no? Y también podemos, evidentemente, decir, eso es maltrato, como un golpe, ¿no? Pero también, ¿qué sería como maltrato? Por ejemplo, em, no te alimento sanamente, o no estoy al pendiente de tus necesidades, no estoy al pendiente de tu ropa, de tu calzado, te mandé con, no sé, solamente una nuez en el estómago, eso es negligencia y negligencia es maltrato, ¿no? No te aseo, no estoy pendiente de necesidades básicas, eso también es maltrato. El lastimar su autoestima también es el Como de burlarse, por ejemplo, se le lastimar. por supuesto. Ujú. Ay, mira qué gordito estás. Ay, no,
ese comentario, ¿no? Es inaceptable. O en la familia ella es la chaparra, pero como con este tono despectivo, o el gordi ya no le dicen por su nombre, ¿no? Ya le dicen el gordo. O por decir que, no, a ver, ahorita nos clavamos con esta palabra, pero pueden haber muchas. Y entiendo que hay momentos donde esa palabra puede ser de cariño y se entiende como de cariño, ¿no? Al gordito. Pero es como, es un tipo de burla, ¿no? Como que es un tipo de burla que resalta esto que sé que es como del lado que cojea este niño, esta niña. Ajá, ¿No? evidentemente. Ridiculizarlos, también eso es maltrato. Esto es como cuando se empezó a hablar mucho sobre la violencia hacia la mujer, ¿no? Que se empezó a hablar como de como semáforo. Pasa lo mismo. Estamos en este ejercicio y conciencia de qué es maltrato, hablando de lo más evidente hacia también las sutilezas. Cuando nosotros condicionamos, chantajeamos a nuestros niños, se considera maltrato. Okay. ¿Ok? Muchas veces decimos, bueno, es que es la única manera en que me obedecen, no le pego, pero lo condicionamos. Ahí estamos fracturando enormemente su autoestima, su sentido de valía. Cuando yo le digo, si no haces esto, entonces no vamos a ir el fin de semana con tus primitos, ¿no? Ahí yo estoy ejerciendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, ¿no? O sea, una cosa es, y también ese es un tema muy amplio y que da para otra conversación, el tema de las consecuencias y el tema de los castigos, ¿no? Pero hablando del maltrato, sí tenemos que empezar a visibilizarlo más, ¿no? Este conjunto de conductas y acciones, ¿no? Porque puede decir no pego, pero hago otras cosas que están dentro catalogadas como maltrato. Obviamente hay otro tipo de abuso, por ejemplo, el ASI, que ese es de los más eh, em, lamentables, ¿no? Que podemos decir, para cuidar un poco como la palabra, pero tenemos que empezar a visibilizar y nombrar. El tema es nombrar. También cuando nosotros nombramos, también estamos ahí teniendo una gran herramienta. Por eso a nuestras niñas y niños siempre decimos, hay que ayudarles y empoderarles también usando su voz o otras alternativas también de comunicación, porque tenemos que hablar también como de esta diversidad de nuestras infancias, ¿sí? Pero es muy importante que aprendamos incluso nosotros como adultos a nombrarlo, aunque nos dé miedo. Porque cuando nosotros quedamos en cuenta de, entonces eso que hacía mi mamá y mi papá también era maltrato, sí, pero también tenemos que entenderlo. En su momento, quizá fueron también esas herramientas que tuvieron. Ujú. Fue su contexto, no fue la realidad que les tocó vivir. Y ellos también aprendieron que quizá ese era el camino. Así como nosotros ahora decimos, hay otro camino, vamos a tratar de ir por ese camino. Entonces es una deconstrucción también a nivel social, a nivel cultural, porque es algo muy arraigado e incluso hacemos hasta memes o competencia de la chancla voladora, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos con un poco de risa, pero es como, sí, claro, es que lo tenemos tan interiorizado y normalizado que lo vemos como algo gracioso. Ajá. Así que si es un tema muy amplio, hablar también del empoderamiento de nuestras infancias es hacerlos, como decía hace rato, partícipes de la realidad en la que vivimos, pero también de una manera muy cuidada, dándoles información correcta, concreta, porque también si no cuidamos el acceso a la información, y lo estamos viendo también en nuestras infancias, Sí, cada vez tienen acceso a información que es peligrosa y que no deberían de tener acceso. sí, con el internet, ¿no? Que el Eureka. acceso a internet. Es correcto. Entonces, sí podemos hacerlos partícipes de su núcleo, de la familia, de su comunidad, de todo su entorno, para que ellos sepan que tienen un lugar en el mundo y que su estar, su existir, su voz, su hacer, tiene un impacto. Pero para eso tenemos que intrínsecamente ayudarles a desarrollar y creer esa voz, porque finalmente nuestras palabras, nuestras acciones se van a volver esa voz interna. Bien, entonces, como sí, concretando o resumiendo esto, lo que igual complétame la idea es, tú nos mencionas, hacerlos partícipes de la dinámica de la familia y de lo que sucede todos los días, porque cada quien puede cumplir un rol y conforme van creciendo, cada vez pueden participar más y tener mayores responsabilidades. Entonces, es que sean partícipes. También nos mencionabas bueno, que no haya maltrato, obviamente, incluso los que pareciera que no son maltrato, considerarlos, analizar a ver si lo estoy haciendo. Otro que mencionas es el no sobreproteger, o sea, dejarlos que hagan de acuerdo a su edad, dejarlos que exploren, que lo intenten, que lo solucionen ellos solos,
para que se sientan seguros, para que se sientan capaces y después puedan estar empoderados. ¿Y qué me falta, Jessy? ¿Qué más sería como ese resumen para que los papás lo tengan claro si es que quieren lograr esto de empoderar a sus hijos para que sean adultos, eh, pues independientes, ¿no? Autosuficientes. Es correcto. Am, Quiero aprovechar para hacer un poco de hincapié en lo que mencionabas de empujarlos a que dejarlos que ellos hagan, ¿no? Porque a veces en la sobreprotección puede también derivarse por previas experiencias o también cuando hay alguna condición, ¿sí? En el neurodesarrollo, también hay una gran tendencia a te protejo, te protejo, te Sí. protejo, te protejo. Entonces yo hago todo por ti, no te permito que despliegues esas habilidades y tú mismo te des cuenta de lo que eres capaz, ¿no? Entonces vamos como trozando esas oportunidades a que ellos justo hagan todo lo que ya explicamos, el desarrollo de habilidades, aprender herramientas, ponerse a prueba, darles también retos, eso también es muy importante. Otro de lo que sí podemos hacer, además de lo que ya mencionaste, es nuestra preparación. Okey. Yo como mi papá, o sea, antes de hacer eso es porque yo ya me estoy empoderando, me estoy haciendo responsable de mi propio proceso y de mi parentalidad. O sea, me tengo que informar y analizar cómo lo estoy haciendo, qué me motiva a hacerlo de tal o cual manera, etcétera, etcétera. Esa sería la clave. Okey, Ahí está la mucho clave. trabajo. Mucho trabajo, ¿sí? Es mucho trabajo. Pero Lo importante es de que, tampoco se queden con eso de entonces todo lo estoy diciendo mal. no. No, mamá, papá, no es así. Hay cosas que tenemos que replantearnos, por supuesto, tenemos que evaluar, ¿no? Ujú. El objetivo es decir, esto es lo que yo tengo, ¿no? Esto creo que podría mejorar, pero para que yo logre que darle esos regalos a mi hijo, no darle esos superpoderes, es porque yo tengo que empezar haciendo este ejercicio de introspección. Ujú. Sí, 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 o sea, implica, sí, no juzgarnos de: "Chin, lo estoy haciendo muy mal", sino más bien dedicarle tiempo, hacernos ese tiempo, porque la verdad es que muchas veces lo hacemos en automático, ¿no? Así, repetimos patrones. Entonces, hacernos ese tiempo para reflexionar y reaprender. Es básicamente eso, Es ¿no? correcto, es correcto. Tenemos que hacerlo. Tenemos que sí o sí hacerlo. Es una gran responsabilidad, pero va a ser incluso por un beneficio propio, porque también nuestra propia autoconcepción, ¿sí? Se va a estar retroalimentando. Es algo que no es fijo, es algo que también se va nutriendo, va cambiando. Ujú. Y el saber decir, antes estaba en este punto y ahora he avanzado, incluso me ha ayudado para mis propios procesos personales, qué increíble. Y eso también es sanador para nosotros como padres y madres. Otro de los aspectos muy importantes, además de impulsar a nuestros niños, es ofrecer esos escenarios. Mm. Tal cual como el ejercicio del pato y las ardillas, ¿no? O sea, vamos a buscar esos espacios, esos momentos, para que nuestros niños también se den cuenta, ¿no? De que no estamos en una burbuja, Ujú. ¿no? Sino que van teniendo ese impacto, y se van relacionando con otras personas en otros entornos. También a veces nos da miedo cuando empezamos a crear desde la crianza respeto, decir, ¿y qué va a pasar cuando en la escuelita se tope con el niño que le pega o que le hace bullying? Entonces empezamos como a tener mucho miedo y empezamos a crear como una burbuja que se entiende por qué. Pero es que tenemos que dar, justo el darles herramientas y habilidades, ahí se van a poner a prueba. Ujú. Si yo todo lo estoy cuidando todo el tiempo y no permito que tenga esas interacciones, ¿cómo vamos a saber que las está aplicando? Sí, y un día la burbuja se va a romper Es y no va a correcto. estar preparado. Es correcto, incluso como nosotros como papás tendremos más herramientas para enfrentarnos a ese tipo de situaciones y abordarlo de otra forma. Entonces tenemos que interactuar, tenemos que salir también de esa burbuja, Sí. que definitivamente creo que además de nuestra propia preparación como adultos y cuidadores, sería eso, Ujú, vencer ese miedo ujú. y salir de esa burbuja, porque en esas múltiples realidades es en donde ellos también van a poder empoderarse realmente. Ujú, de acuerdo. Qué interesante el tema. Jessy, muchísimas gracias. Aquí vamos a terminar, pero eh, ¿puedes platicarnos dónde te pueden encontrar? O sea, cómo pueden contactarte para los que son papás y pues explica un poco qué es lo que tú haces, qué es lo que tú trabajas para los que están interesados en contactarte. Por Sí, favor. por supuesto. Muchas gracias. Bueno, me encuentran en redes sociales, el centro como neneimino.apar
Estamos en Guadalajara, en la Colonia Estancia específicamente está nuestro centro, que es un centro de estimulación e intervención oportuna. En este centro brindamos acompañamiento tanto a las infancias de 0 a 5 años, pero también acompañamiento hacia las familias. Y justo si tú eres un papá o una mamá que considera que necesita herramientas o una guía, tenemos precisamente el programa de asesoramiento parental. Así que ahí nos pueden encontrar. Estamos tanto en Instagram como en Facebook y nos pueden encontrar como nenemino.apar. Excelente, pues que te busquen. Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo, por venirnos a platicar de todo esto. Ojalá que pronto nos volvamos a ver y tenerte nuevamente acá. Y los que están escuchando esta grabación, pues ya saben que nos pueden escribir cualquier comentario, dudas, sugerencias. Puede ser tanto por Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. De todos esos lados nos pueden encontrar. Estamos a sus órdenes. Nos vemos para la próxima. Bye. Gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.